Durante décadas hemos tratado el cáncer principalmente con cirugía, quimioterapia y radioterapia. Aunque estos tratamientos han salvado muchas vidas, a menudo tienen efectos secundarios significativos y no siempre son efectivos. Pero hoy estamos entrando a una nueva era, la era de la medicina de precisión contra el cáncer. Esta era está impulsada por la genómica. ¿Y qué significa esto? Pues significa que podemos analizar el ADN de un tumor para identificar las alteraciones específicas que lo impulsan y luego usar esa información para diseñar tratamientos personalizados, mucho más precisos y por lo tanto más efectivos. Bienvenidos a Genome Academy. Soy el Dr. Javier Landívar, médico genetista, y en este video vamos a hablar sobre la genómica del cáncer y cómo, de forma real, está revolucionando la forma en que entendemos y tratamos esta enfermedad. Veremos cómo funciona esta tecnología y qué beneficios ofrece a los pacientes. Para entender la genómica del cáncer es fundamental que primero entendamos que el cáncer en su esencia es una enfermedad que afecta el ADN. Pensemos en nuestro ADN como el manual de instrucciones de nuestras células. Es el que les dice cómo crecer, dividirse y funcionar correctamente. En el cáncer, este manual tiene errores, a los que llamamos mutaciones. Para ilustrarlo, imaginemos que en una receta de cocina, en lugar de decir una cucharadita de sal, existe un error y dice 1 kilo de sal. El resultado obviamente será muy diferente al esperado. De forma similar, las mutaciones en el ADN de una célula pueden hacer que se comporte de una manera totalmente anormal. Ahora bien, estas mutaciones pueden ocurrir por diversas razones. Por ejemplo, por errores al copiar el ADN cada vez que una célula se divide. Esto ocurre porque la célula necesita copiar su ADN y a veces se cometen errores en este proceso. También puede ocurrir por la exposición a sustancias dañinas como el tabaco, la radiación ultravioleta del sol o ciertas sustancias químicas que pueden dañar directamente el ADN. Y, en algunos casos, las mutaciones se heredan de los padres. Esto aumenta el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y este último es al que se conoce como cáncer hereditario. Es importante destacar que no todas las mutaciones son iguales. Algunas son silenciosas, es decir, no tienen ningún efecto perceptible. Otras, sin embargo, pueden afectar a genes clave, genes que son cruciales porque controlan el crecimiento y la división celular. Estos genes se dividen principalmente en dos tipos. Los oncogenes, que son como aceleradores que promueven el crecimiento celular y cuando están mutados pueden quedar atascados en posición de encendido, haciendo que la célula crezca sin control. Y por otro lado, tenemos los genes supresores tumorales que actúan como frenos, que detienen el crecimiento celular. Pero cuando están mutados, pierden esa función de freno, permitiendo que la célula crezca de nuevo y sin control. Por otro lado, bajo condiciones normales, las células cuentan con mecanismos para reparar estos errores. Sin embargo, cuando estos mecanismos fallan, se produce la inestabilidad genómica, lo que lleva a un aumento descontrolado de mutaciones. La acumulación de todas estas mutaciones a lo largo del tiempo es lo que puede llevar a que una célula normal se transforme en una célula cancerosa. Una célula que se divide sin control, invade tejidos cercanos y en algunos casos se disemina a otras partes del cuerpo en lo que conocemos como metástasis. Pero, y esta es la pregunta clave, ¿cómo podemos leer el ADN de un tumor para identificar estas mutaciones específicas? Aquí es precisamente donde entra en juego una tecnología verdaderamente revolucionaria. La secuenciación genómica es, en esencia, como leer el manual de instrucciones completo del ADN de un tumor.
Esta tecnología que llamamos secuenciación de nueva generación, o por sus siglas NGS, nos permite con una precisión asombrosa identificar las mutaciones específicas presentes en las células cancerosas. Para entenderlo mejor, imaginemos que tenemos un libro con miles de millones de letras y nuestra tarea es encontrar todos los errores ortográficos. La secuenciación genómica es como tener una máquina increíblemente potente que puede leer ese libro a gran velocidad y señalar cada uno de los errores. El proceso, de forma muy simplificada, implica varios pasos. Primero, se obtiene una muestra del tumor que puede ser una biopsia, es decir, un pequeño fragmento de tejido, o incluso, en algunos casos, una muestra de sangre. A esto último es a lo que se llama o se denomina biopsia líquida. Luego se extrae el ADN, es decir, se separa el ADN de las células tumorales. Después, utilizando un equipo de secuenciación de alta tecnología, se lee el ADN para determinar el orden exacto de sus bases nitrogenadas que se representan con las letras A, T, C y G. Una vez obtenida esta secuencia, se analizan los datos utilizando potentes programas informáticos, lo que llamamos bioinformática, para comparar el ADN del tumor con el ADN de células normales, identificando así con precisión las mutaciones. Finalmente, se interpretan los resultados traduciendo esa gran cantidad de datos en información útil y relevante. Y esta información es crucial, porque no todos los cánceres son iguales a nivel genómico. Pueden dos personas, por ejemplo con cáncer de pulmón, tener mutaciones completamente diferentes en sus tumores, lo que significa que probablemente responderán de manera diferente al mismo tratamiento. Y aquí precisamente es donde entra en juego la idea de la medicina personalizada o de precisión. La posibilidad de tratar a cada paciente de acuerdo con las características genómicas únicas de su tumor. Gracias a la información genómica que obtenemos mediante la secuenciación, podemos elegir un tratamiento más adecuado. En lugar de usar un tratamiento estándar para todos los pacientes con un determinado tipo de cáncer, ahora podemos seleccionar el tratamiento que tiene más probabilidades de ser efectivo basándonos en las mutaciones específicas presentes en el tumor de ese paciente. Por ejemplo, si un tumor tiene una mutación en un gen llamado EGFR, existen fármacos específicos, los llamados inhibidores EGFR, que pueden bloquear la actividad de ese gen y de esta forma frenar el crecimiento del tumor. Pero además, la genómica nos está permitiendo desarrollar nuevos fármacos. Estamos identificando nuevas dianas terapéuticas, es decir, proteínas alteradas por las mutaciones y diseñando fármacos que las ataquen de forma específica. También podemos predecir con mayor precisión la respuesta al tratamiento. Algunos biomarcadores genómicos pueden indicarnos si un paciente tiene más o menos probabilidades de responder a un determinado tratamiento. Y algo muy importante, podemos monitorizar la evolución del cáncer. La biopsia líquida, que consiste en analizar el ADN tumoral circulante en la sangre, nos permite detectar cambios en el ADN del tumor a lo largo del tiempo. Esto puede ayudarnos a anticipar la resistencia a un tratamiento y por lo tanto a ajustar la estrategia terapéutica de forma oportuna. Otra área de desarrollo es la inmunoterapia, en la cual a través de la genómica se logra identificar neoantígenos, que son antígenos tumorales derivados de las mutaciones. Y finalmente, el desarrollo farmacogenómico que está investigando en técnicas como el CRISPR-Cas9, una técnica con la cual es posible editar genes, lo que abre un mundo de posibilidades para el desarrollo de nuevos tratamientos. En definitiva, la medicina de precisión contra el cáncer está transformando la vida de muchos pacientes, ofreciendo tratamientos más efectivos, ya que al dirigirse a las alteraciones específicas del tumor, se pueden lograr mejores resultados que con los tratamientos convencionales. Además,
Suelen tener menos efectos secundarios porque los fármacos dirigidos generalmente son menos tóxicos que la quimioterapia tradicional, ya que principalmente atacan a las células cancerosas y no a las células sanas. Y como consecuencia, se está logrando una mayor supervivencia y una mayor calidad de vida. En algunos casos, la medicina de precisión ha logrado prolongar significativamente la vida de pacientes con cánceres avanzados. Ahora bien, aunque la genómica del cáncer es un campo en rápido y constante avance, todavía existen desafíos. No todos los pacientes tienen tumores con mutaciones que pueden ser tratados con los fármacos dirigidos que tenemos disponibles actualmente. Además, las células cancerosas lamentablemente pueden desarrollar resistencia a los tratamientos. Y por supuesto, el coste de la secuenciación genómica y de algunos fármacos puede ser elevado. Pero, a pesar de estos desafíos, la medicina de precisión impulsada por la genómica representa sin duda una enorme esperanza para el futuro del tratamiento del cáncer. Como hemos visto, la genómica está cambiando radicalmente la forma en que entendemos y tratamos el cáncer. ¿Conocían ya la medicina de precisión? ¿Tienen alguna pregunta sobre la genómica del cáncer? Déjennos sus comentarios. Nos encantaría leer sus opiniones y responder a sus dudas. Y no olviden suscribirse al canal para más contenido sobre genética médica y medicina genómica de precisión. Nos vemos.